pasando. Cuán bueno es nuestro Dios, amén. Tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Un Dios bueno, un Dios santo, Dios justo. Él es digno de toda gloria, honra, alabanza. Señor, te damos muchas gracias porque tenemos la oportunidad de buscarte en esta mañana. Gracias porque nos das salud, nos das fuerzas, nos das ánimo, Señor, porque nos bendices, porque a pesar, Señor, de todas las circunstancias de nuestra vida, Señor, seguimos confiando en ti, Señor. Aunque a veces, Señor, el panorama pareciera, Señor, como gris o difícil, sabemos que tú tienes todas las cosas en control. Te pedimos, Señor, que hoy tu palabra nos aliente, nos edifique, nos levante, nos transforme, porque queremos ser semejantes a tu Hijo. Queremos madurar, queremos crecer, queremos obedecerte, Señor, para poder alcanzar tu bendición, Padre. Gracias, para poder lograr tus promesas, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Doy también la bienvenida a las personas que nos están viendo por internet. Dios les bendiga. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia, que es algo que pues normalmente exaltamos mucho, porque bueno, es una buena virtud que Dios le ha dado al hombre. Y bueno, dice la palabra: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Esto está en Proverbios 24:6. Y muchas de las cosas que enfrentamos en la vida diaria, especialmente cuando vamos pasando, digamos, de una etapa infantil, ¿verdad? Y digo una etapa infantil porque a veces la etapa infantil no depende tanto de la edad. Hay personas que, siendo incluso adultas, pueden todavía estar en una etapa infantil. Pero cuando uno pasa, digamos, de la etapa infantil a una etapa de madurez, se da cuenta que la vida es una lucha. La vida es una lucha constante. Y continuamente estamos luchando de diferentes formas. Simplemente veamos nuestro cuerpo. Hay bacterias, virus, hongos que quisieran colonizar nuestro cuerpo, quisieran alimentarse de nuestro cuerpo. Sin embargo, nuestro cuerpo se defiende continuamente y está peleando contra todo ese tipo de microorganismos que quieren venir a destruirnos para mantener la vida, para mantener un sistema, para cumplir un propósito en este mundo. Entonces, ¿cómo es que vamos a luchar las batallas de la vida? El hecho de que tengas que ir a un trabajo, o cuidar a tus hijos, o atender a tu esposo, o atender a tu esposa, o presidir una reunión. ¿Cómo es que vamos a llevar a cabo todos estos retos diariamente? Dice, con ingenio, con inteligencia, con consejo. Porque no todo sale de nuestra mente. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. La inteligencia, es cierto, está en nosotros,
pero el consejo sabio hace que nuestra inteligencia brille. Y si le damos la gloria a Dios, es Dios el que brilla y nos va mejor. Vamos a la siguiente. Les voy a platicar un poquito acerca de un juego milenario. Este juego es el juego de ajedrez. Su invención se relaciona directamente con las matemáticas. Un antiguo pergamino narra la siguiente historia. Estaba enfermo cierto rey de la India y le prescribieron que se distrajera de esta idea por medio de algo agradable que le divirtiera. Para él, elaboró Sisa el juego de ajedrez. Después de haber expresado su contento por la invención, el rey le dijo: pide una recompensa. Sisa pidió que le dieran un grano de trigo por el primer cuadro del tablero y que fuese doblado progresivamente ese número en cada uno de los cuadros restantes. Esto es, en el segundo cuadro, 2 granitos de trigo, en el tercero 4, en el cuarto 8 granitos de trigo, y así todo el tablero, ¿verdad?, hasta que se llenara completamente. El rey expuso: me asombra que un hombre como tú, que ha sido capaz de idear un juego tan maravilloso, no acierte luego más que desear una recompensa tan miserable. Que le den lo que pide. El asunto llegó a oídos de su visir, ¿verdad?, que era como el administrador del reino, el cual, al hacer los cálculos, se presentó ante el rey y le dijo: has de saber, oh rey, que aunque vivieras 1000 años y afluyesen a ti durante todos ellos los tesoros de la tierra, no llegarías a poder pagar lo que Sisa te ha pedido. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo fue la deuda con Sisa. Ahí está el tablero, ¿verdad? Y están viendo 4, 8, ¿verdad? 16, 32 granitos, ¿verdad? Y se necesita la cantidad de 2 exponentes 64. Los que saben de matemáticas saben qué significa esto, ¿verdad? Que son 18 trillones 446 mil 744 billones 73 mil 709 millones 551 mil 715 granos de trigo. 600 granos de trigo. Lo tuve que escribir porque no es fácil leer una cantidad así. Estamos hablando de trillones, y luego de billones, y luego de millones, y luego de miles. En cada kilo de trigo caben aproximadamente unos 28.220 granos, por lo que el resultado sería unas 653.676 millones 260.585 toneladas, que ocuparían un depósito en forma de cubo de algo más de 11.5 kilómetros de lado y de alto, ¿verdad? De lado, largo, alto y ancho. Imagínense un depósito de 11,5 kilómetros, llenarlo hasta arriba. Para producir tal cantidad de trigo, se necesitaría estar cultivando la tierra, incluidos la superficie de los mares, si fuese posible, durante 8 años para poderle pagar a este hombre Sisa el invento del ajedrez. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró hacerse rico tan fácilmente? Nunca le pudieron pagar, por supuesto, pero sí le dieron una recompensa. ¿Pero cómo lo logró? Con inteligencia. Su inteligencia fue superior que la del rey, porque el rey dijo: lo que pides es miserable. Pero el rey realmente no sabía lo que le estaba concediendo, muchísimo más allá de lo que era su reino. Bueno, y es que vamos a ver que la inteligencia es esa facultad que tiene nuestra mente, que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Hay varios tipos de inteligencia, ¿verdad? Está la inteligencia lingüística,
Por ejemplo, cuando una persona empieza a hablar 2, 3, 4, 5 idiomas y así se sigue. Y tiene una facilidad para aprenderlos tremenda. O, por ejemplo, para hablar en público. Tiene muchísimas palabras, un léxico muy enriquecido y le vienen las ideas rapidísimo. Inteligencia visual, ¿verdad? De que en un momento dado ves algo y es como una fotografía que ya analizaste y ya tienes un resultado de qué está sucediendo en esa escena. Hay la inteligencia espacial, ¿verdad? Que significa que tú puedes calcular espacios, ¿verdad? Se utiliza, por ejemplo, para manejar vehículos o naves espaciales, o incluso en el cubo de Rubik, ¿verdad? Tú tienes que en tu mente tener una idea de cómo acomodar cada uno de esos cuadritos para volver a armar ese rompecabezas. Está la inteligencia lógica matemática de lo que hablamos ahorita. Está esa inteligencia musical artística, en la cual, ¿verdad?, una persona pues puede pintar un cuadro, componer una canción, tocar un instrumento de una forma que deleita y no lo puede hacer cualquier persona, porque es un don de Dios también. Tenemos una inteligencia kinestésico corporal, por ejemplo, las personas que hacen danza, hacen acrobacia, pueden hacer movimientos que nosotros comúnmente no podemos hacer, y su cuerpo está entrenado, amaestrado, para que con una precisión absoluta puedan hacer movimientos. Por ejemplo, los patinadores en hielo, ¿ustedes los han visto? ¡Qué bárbaros, qué maravilla! ¿Verdad? Cómo ellos pueden calcular esos movimientos y esos vuelos en el aire y caer y continuar con esa gracia al ritmo de una música. Es maravilloso lo que puede hacer la inteligencia que Dios nos ha dado. Esa inteligencia también es emocional, lo cual significa, ¿verdad?, que tú puedes no solamente controlar tus emociones, sino también de alguna forma relacionarte con las demás personas, llegar también a sus emociones, ¿verdad?, tener un enlace, o algunas personas lo utilizan para manipular, ¿verdad? Hay gente que utiliza, que es muy astuta emocionalmente, ¿verdad? A veces sucede con los borrachitos, ¿verdad? Son muy astutos para manejar a la familia emocionalmente. Y ellos son los que están haciendo daño, pero ay, es que estoy enfermito, ayúdenme. No me quieren, ¿verdad? Ustedes no me aman, ¿verdad? Y tiene una serie de estrategias, chantajes, ¿verdad? De tal forma que mantiene controladas a las personas, fíjense. Y una inteligencia naturista, como por ejemplo la que tuvo Charles Darwin, ¿verdad? De tal forma que, pues analizando las especies, todo lo que Dios había creado, pues pudo pues encontrar semejanzas, diferencias, ¿verdad? Claro, que mucho de su conocimiento no lo usó para la gloria de Dios, pero es una inteligencia natural, por ejemplo la que tenía también Salomón. Dice la Biblia que él escribió libros disertando acerca de las plantas, de las flores, de los animales. ¿Dónde están esos libros? Pues se perdieron. Pero Salomón fue un botánico, biólogo, eso lo dice la Biblia. Porque Dios nos ha dado inteligencia para que podamos conocer todas las cosas. Más sin embargo, a pesar de nuestra inteligencia, pues hemos tenido fallas. Se supone que la inteligencia nos debería llevar siempre a dar en el blanco, a no equivocarnos. Pero no es así. Desde el principio, Dios tuvo un plan con el hombre y le dio inteligencia para poder gobernar a las criaturas que él había creado. Le dio una tarea, le dijo, mira, tú vas a ponerles nombre, ¿verdad?, a todos los animales. Tú vas a señorear sobre ellos. Te vas a poner a labrar la tierra. Para eso el hombre necesitaba inteligencia. Y al principio, el propósito de Dios era que el hombre, pues, no tuviera necesidad de conocer el bien y el mal. Por eso le dijo, hay muchos árboles en el huerto, pero solamente de este árbol no vas a comer. Porque el día que comas de ese árbol, vas a conocer el bien y el mal. Eso no quiero que tú lo conozcas. Quiero que tú confíes en mí.
que confíes que lo que te estoy diciendo es bueno y es cierto. ¿Qué hizo la serpiente? Retar a la inteligencia del hombre. Sembrar una duda con que Dios te ha dicho. Y entonces viene la mujer, el hombre, toman del fruto prohibido y entonces viene otra situación en el ser humano. No solamente está la inteligencia, sino ahora hay otro trabajo que es de conocer lo que es bueno y lo que es malo. Conocer lo que es bueno y lo que es malo. A través de la experiencia, el ser humano se ha dado cuenta que, por ejemplo, matar es malo, aunque lo dice la Biblia, pero muchos no conocen la Biblia. Pero sin embargo, ¿verdad? Si el, canibalito, se come a la mamá y luego le dice a su hermanito, qué rica estaba la sopa de mamá. Pues sí, estaba muy rica la sopa de mamá, pero ahora ya no van a tener mamá. Entonces, en base a la experiencia, el ser humano se ha dado cuenta también que robar es malo. Porque si yo tengo mis pertenencias, no me gustaría que me las quitaran. ¿Por qué entonces le quitaría yo las pertenencias a otra persona? O quitarle a su esposa, a su esposo, que sería el adulterio. ¿Verdad? Entonces, las cosas que Dios ha mandado, también el ser humano las puede conocer por experiencia. Pero Dios no quiere que el ser humano tenga que experimentar el pecado para saber que es malo. Él quisiera evitarnos ese paso. Por eso es la Biblia. Por eso es el consejo. Para que no tengamos que pasar por esa mala experiencia de hacer algo malo y recibir las consecuencias, sino que siempre caminemos por un camino correcto. Bueno, vamos a la siguiente. Hoy en día tenemos muchas pruebas, tenemos muchas tentaciones, tenemos muchos retos día a día. Quiero pedirle a alguien que me ayude a leer lo que dice ahí en pantalla, quien quiera que sea. ¿Sí se ve? ¿Bien? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces, actualmente nos enfrentamos a un mundo en el cual las tentaciones no son como eran antes. Hay más tentaciones y están más al alcance de las personas. Simplemente vean, ¿verdad? Esos que se llaman motelitos, ¿verdad? Pues son lugares para pecar, muchos de ellos, ¿verdad? Y rápidamente, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Vamos a ir a sacar unas copias. Y ahí se va con la secretaria, según. Y se tarda 2 horas en sacar las copias, ¿verdad? Hay muchas formas, hay muchas facilidades para el pecado hoy en día. Por eso, el Señor, a los cristianos, ¿verdad? Porque esto no es para los mundanos, esto es para los cristianos. Dice que por medio de ejercitar nuestros sentidos en el conocimiento del bien y del mal, vamos a permanecer. Ese discernimiento, ¿verdad? Es esa madurez que se va creando en nosotros, no la tiene el mundo allá afuera. Sin embargo, el plan de Dios es que todos conozcan el Evangelio y puedan tener discernimiento del bien y del mal. A veces el bien, ¿verdad? O más bien, a veces el mal no se presenta como si fuera malo. Se presenta como algo bueno o algo más o menos, pero el resultado es malo. Por eso dice la palabra, hay caminos que al hombre, ¿qué? Le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Ok, vamos a avanzar un poquito más. Realmente, en esta vida, en nuestro caminar, ¿estamos caminando a ciegas o estamos caminando en necedad?
Por ejemplo, Eclesiastés 2:14, la parte A dice, el sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. ¿Verdad? Entonces significa que el sabio tiene la capacidad de ver las cosas tales y como son y poder caminar un camino en el cual no encuentre tropiezos, no encuentre fracasos, no encuentre golpes, que no esté dando de topes con los árboles o con los obstáculos de la vida. Pero la persona necia dice que anda en tinieblas. ¿Por qué un necio podría andar en tinieblas? Porque el necio es una persona que ya recibió un consejo, pero sin embargo el consejo lo hace a un lado. Ah, sí, cierto. O no, yo pienso un poco diferente. Y entonces, al no seguir el consejo, nos convertimos en necios. Puede ser que se nos olvidó, puede ser deliberadamente que dijimos, no, yo no. Pues dicen que tengo que orar, pero yo no. Dicen que tengo que ayunar, pero yo no. Dicen que tengo que leer la Biblia, pero yo no. Dicen que tengo que ir a la iglesia, pero yo no. Entonces, todo esto, ¿verdad?, hace que nuestro caminar, aunque tengamos conocimiento, nos conduzcamos neciamente. Salmos 14, 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, o sea, sabiendo el camino, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, ¿verdad? Lo cual le sacaría de la necedad. Pero todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, la inteligencia, ¿en dónde quedó? Tenemos inteligencia para conocer, tenemos inteligencia para entender los mandamientos de Dios, tenemos inteligencia para poder escuchar al Espíritu de Dios. Pero cuando nuestra inteligencia se antepone y pensamos ser más inteligentes que Dios, bueno, ¿y por qué ha de ser así como Dios dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuestionamos. Seguramente, ¿verdad?, hubo un porqué tal vez en Eva, en Adán. ¿Por qué Dios nos mentiría? ¿Por qué Dios nos está privando de esto tan bueno que nos dice aquí esta serpiente? ¿Que seremos como Dios? ¿Qué Dios tan envidioso tenemos? Nos está privando de algo que podríamos nosotros alcanzar. Y era una mentira. Era un engaño a su inteligencia. Ellos cayeron redonditos. Igual, ¿verdad? La serpiente viene y nos tienta. Y nos quiere hacer pensar que somos más listos que Dios. Pero el resultado, ¿cuál es? Que caemos en necedad y sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Vamos a la siguiente. Dice la palabra que a veces las personas hacen lo malo o continúan haciendo lo malo porque no son castigadas inmediatamente. Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Hice algo malo y no pasó nada. Maté, ni supieron de mí. Robé, ni se dieron cuenta. Adulteré y nadie supo nada. Es que soy bien listo. Soy bien inteligente. Ezequiel 9:9, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Fíjense, a las personas a las que les fue revelado Dios, que vieron las maravillas, los portentos en Egipto, que vieron el monte Sinaí temblando, la gloria de Dios descendiendo, ¿verdad? Que vieron
tantas maravillas, ¿verdad? Dios abriéndoles el mar para que pudieran entrar en la tierra prometida. Al paso de los siglos sucedió esto, ¿verdad? ¿Qué se halló en ella? Maldad. Se halló sangre, se halló perversidad en ellos. ¿Cuál fue el motivo? Dios no ve. Dios no le importa lo que hacemos. ¿Y saben qué pasa? Muchas veces Dios guarda silencio. Si hacemos algo malo, pues no me pasó nada. Pero es porque Dios tiene misericordia. Porque Dios sabe que en ti está la palabra. Y el Espíritu Santo te está reprendiendo y te está diciendo antes de que venga una disciplina fuerte. Dios nos advierte antes de que suceda algo trágico en nuestra vida. Es bueno, Él es bueno, Él es bueno. ¿Verdad? No esperes que si haces algo malo inmediatamente, a veces sí llega a suceder, de que mira, hiciste algo mal y luego Dios te envía la disciplina. Es más, quiero decirles que en la medida que nosotros vamos acercándonos a Dios, su disciplina va siendo más fuerte y más rápida. Pero no nos confiemos en el sentido de decir, bueno, pues es que el pastor dice que puede pasar esto y la Biblia dice que puede pasar esto otro, pero yo no veo que me pase nada. Puedo seguir fumando, puedo echarme una copita de vez en cuando, puedo hacer una aventurita de vez en cuando y no pasa nada. Todo lo tengo controlado. ¿Verdad? Gran engaño, gran mentira. ¿Por qué? Porque cuando el juicio cae, ¿verdad? Completo, precipitadamente. No hay forma, ¿verdad?, de que la persona pueda ser levantada en ese momento. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿sirve de algo hacer el bien o el mal? Si Dios haga yo bien o haga mal, no me pasa nada, pues entonces, ¿qué? Dios nos enseña, ¿verdad?, la diferencia entre hacer lo bueno y lo malo. Él nos advierte. Nos dice, por ejemplo, en Deuteronomio 39, y todo lo que es Deuteronomio, ¿verdad?, nos habla de bendiciones por obediencia y de maldiciones por desobediencia. Pero muchas veces nosotros no vemos la diferencia, a pesar de nuestra inteligencia, no vemos la diferencia. Hago mal y no pasa nada, es más, hasta me fue mejor esta semana. Muchas veces pasa así. Y la gente que dice, pues entonces, yo creo que este librito de la Biblia, pues, son como cuentos, como historias. Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. Y antes el Señor ya habló acerca de las bendiciones y de las maldiciones por ser obediente y por ser desobediente. Y su recomendación es, tú vas a tomar la decisión, pero yo te recomiendo que escojas la vida. Yo te recomiendo que escojas la vida. Por si acaso tu inteligencia no alcanzara para darte cuenta que te conviene, te doy la respuesta. Tienes A, que es buena, y B, que es mala. Escógela A, por favor. Escógela A. Y aún a pesar de eso, amados hermanos, ¿verdad?, que nos ufanamos de ser tan inteligentes, tomamos la respuesta B. Y ahí vamos otra vez. Sin embargo, no podemos decir, es que no sé qué es lo que es bueno, o lo que es conviene o no conviene. Si no queremos, no vamos a llegar al conocimiento de la verdad. Y siempre vamos a estar en eso de que, es que no sé, pastor, no sé qué me pasa, no sé. ¿Verdad? No llegamos al conocimiento realmente. ¿Por qué? Porque no queremos, porque no nos conviene, porque nuestra carne está dominando y nuestra mente está de acuerdo. Cuando un cristiano busca a Dios, su mente se hace espiritual y sirve a los propósitos espirituales.
Cuando un cristiano anda en la carne, su mente se hace carnal y sirve a los propósitos de la carne. Por eso se dan las maquinaciones malignas, o por eso la persona que ama a Dios está pensando en cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado para que yo camine en ellas. Son dos caminos diferentes. En uno estoy pensando cómo hacer el mal, y en el otro estoy pensando cómo hacer el bien, cómo obedecer a Dios, cómo agradar, cómo ayudar a la gente. Vamos un poquito más adelante. ¿Por qué debería yo escoger la opción que Dios me da? Dios me dice, mira, la A es buena, la B es mala. Escoge por favor la A. Bueno, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esto está en Proverbios 9:10. Significa que si tú no tienes un coeficiente intelectual de 110, 120, 130, 150, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen un coeficiente intelectual bastante elevado, o sus hijos, y son genios. Pero sin embargo, aquí nos está hablando de otro tipo de inteligencia. Una inteligencia que es más importante que una inteligencia matemática o emocional, de las que hablamos hace rato, que es la inteligencia de entender a Dios y seguir su consejo. Dice aquí, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Yo cuando era niño, ¿verdad? Ya voy a llorar, ay, ¿verdad? Pero no me fue muy bien en la infancia, en el aspecto escolar. Fui burrito. Sí. Me jalaban la oreja fuertemente. No ponían atención, me jalaban la patilla, me agarraban aquí, ¿verdad? Y me daban con el borrador, ándele, ponga atención. Y aún así, no me interesaba lo que estaba diciendo en la clase la maestra. Porque estaba yo más entretenido y estaba yo más concentrado en las cosas que a mí me interesaban. No es que no fuera inteligente, ¿verdad? Ellos decían, es que ese niño está como tontito, ¿verdad? Me acuerdo que una maestra le dijo a mi mamá, señora, lleve a su hijo al médico. Seguramente lo que tiene es un cisticerco en la cabeza. Llévelo. Un gusano, un cisticerco es un gusano cuando comemos carnitas mal cocidas, y si esas carnitas tenían un cisticerco, te lo comes y en el intestino después se te puede ir al cerebro. Y entonces es un gusanito que está ahí en tu cerebro y ahí está, ¿verdad? Se va comiendo poquito a poquito el cerebro. Pues fíjense, tremendamente. Pues ¿cómo me sentía yo? Si la gente te dice que eres burro, pues te la crees. No le echas ganas, ¿verdad? Recuerdo que sexto de primaria apenas si pude pasarlo. De hecho, la maestra no me dijo que iba yo a estar en la ceremonia de graduación. A los demás sí les dijo, pero creo que daban un boletito. A mí no me dio. Sentí horrible. Dije, ya reprobé. Pero yo no sé, ¿verdad?, en qué acto de misericordia, pues estuve yo ahí en la graduación y pancé, como decimos, ¿verdad? De panzazo, pero pancé. Y bueno, analizo, ¿verdad?, ¿por qué me pasó todo esto? Y bueno, me doy cuenta que había muchos problemas emocionales en mi vida que no me había dado cuenta. Y no podía concentrarme porque en mi mente estaban otras cosas más importantes que yo tenía que resolver. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y al paso de los años, ¿verdad?, su verdad va transformando tu vida. Y Él me fue enseñando, tú no eres eso que dicen, ¿verdad? Yo recuerdo que incluso mi papá, ¿verdad?, en la primaria, cuando él llegaba muy cansado de trabajar, y luego yo no había hecho la tarea, pues me la había pasado jugando. Y entonces mamá le decía a mi papá,
pues ayúdale a Saulito que termine su tarea. Ya yo haciendo unas operaciones en matemáticas y me equivocaba. Y no, decía, pero bien bonito, ¿verdad? Yo amo mucho a mi papá, ¿verdad? Pero yo sé, ¿verdad? Que como padres a veces nos desesperamos. Yo mismo me he desesperado a veces con mis hijas, ¿verdad? Y les pido perdón, ¿verdad? Pero eso no me ayudó mucho. Al contrario, ¿verdad? Las palabras que él profirió sobre mi persona me afectaron. Y dije, sí, yo soy ese que dice mi papá. Yo soy ese. Pero fíjense qué bueno es Dios, que conforme pasa el tiempo y tú conoces a Dios y su palabra, Él te va diciendo, no, tú no eres ese que dicen. Tú eres lo que yo digo. Y yo te he dado de mi sabiduría. Y tú tienes temor de Dios. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y al paso de las escuelas, ¿verdad? La secundaria más o menos, ¿verdad? La preparatoria un poco mejor. Ahí fue donde tuve un reencuentro con mi Señor Jesucristo. Y ya en la universidad pues ya me fue bien, gracias a Dios, bien. No salí con honores, pero salí con muy buenas calificaciones. Y, ¿verdad? Ya en el trabajo, en el desempeño, igual también, pues toda la vida es una lucha. Y aprendiendo, superándote día a día. Venciendo, por ejemplo, a veces tenemos temor del hombre, temor de las personas, temor del futuro, temor de las decisiones que tenemos que tomar. Pero en todo eso, ¿saben una cosa? Dios nos va haciendo crecer. Y vamos creciendo, y vamos avanzando. Y bueno, ya la última, para no tomar más tiempo, ¿verdad? Recuerdo que en el último trabajo donde estuve, tenían un problema con un antígeno, hacíamos vacunas para pollo. Y ellos lo que querían hacer era concentrar el antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es algo que tú inyectas en el pollito y le produce defensas. Se utiliza para hacer vacunas. Entre más concentrado esté un antígeno, es más potente. Y ellos utilizaban un tipo de filtración que se llama tangencial, que es decir, que pasa un fluido por una membrana, pero no se atora en la membrana, sino que está pasando continuamente bajo presión, y entonces hay un fluido que está pasando a través de la membrana, ¿verdad? Y va deshidratando, va sacando líquido, y lo que te queda de tu circuito que estás concentrando es un antígeno más concentrado. Y recuerdo que, bueno, le presentaron el chico de producción al gerente sus resultados de lo que había estado haciendo, y no había concordancia. Algunos procesos sí concentraba más en antígeno, otros no lo concentraban, algunos las membranas casi se tapaban, otras sí pasaba mucho el antígeno. Y entonces no se explicaban, bueno, pues es que no sabemos qué es lo que está pasando, no podemos concentrar bien el antígeno, ¿verdad? Y aquí sí se concentró y no, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta, ¿verdad? Gracias a Dios, que el tiempo tenía más que ver con el proceso y con las presiones y con el tipo de membrana y todo lo que ellos estaban diciendo. El tiempo tenía que ver más que todo. Entonces yo les propuse una cosa, les dije, miren, vamos a utilizar un molino coloidal que se utilizaba para hacer la emulsión, vamos a pasar el antígeno a diferentes velocidades y vamos a probar el título. Y efectivamente, pudimos evitar utilizar ese caro proceso de filtración tangencial por uno muy sencillo, ¿verdad? De utilizar, de pasar el antígeno por una bombita, claro, todo bien calculado, el número de revoluciones, la presión, para que el antígeno que estaba, digamos, dentro de células se rompiera y entonces hubiese una mayor cantidad de antígeno disponible, ¿verdad? Pues se quedaron sorprendidos de los resultados, ¿verdad? Y bueno, yo le doy la gloria a Dios, porque yo no soy la persona más inteligente, ¿verdad? Pero Dios en un momento dado de tu vida te va a dar sabiduría para que tú puedas brillar. Y yo quiero llevarlos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Pásame mi Biblia. Pásame mi Biblia.
Y quiero hablarles de cómo no tiene que ver tanto cómo fue tu pasado o tu coeficiente intelectual para que realmente tu inteligencia pueda brillar en este mundo. Estamos en Daniel, capítulo 2. No, está bien. Y dice lo siguiente. Vamos a leer desde el capítulo 1, vamos a rezarnos tantito. Dice, versículo 11, dice, entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Les platico que estos 4 jóvenes eran jóvenes judíos que fueron extraídos de su territorio porque su país fue conquistado, ¿verdad? Sus padres pecaron y ellos fueron, posiblemente sus padres murieron y ellos fueron llevados cautivos. Pero sin embargo, por gracia de Dios, no sé qué les verían, si estarían guapitos, güeritos, no sé qué sería, pero los escogieron a estos 4 judíos para que estuvieran entre toda una multitud de jóvenes que iban a ser preparados para ser adoctrinados y útiles en el futuro en la corte del rey. Y entonces aquí están, ¿verdad? Daniel, Belsasar, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Entonces dice, te ruego, Belsasar es el, ¿cómo se llama? Ajá. Sí, Belsasar es la persona que estaba a cargo de ellos. Entonces, este hombre le habían prescrito que les diera una dieta especial a ellos para que desarrollaran su inteligencia, para que pudieran aprender. Y Daniel les dijo, mira, te ruego que hagan la prueba con tus siervos, porque ellos no querían contaminarse, por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas, ¿verdad? Así es que probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días encontró sus rostros mejor y más robustos que los de los otros muchachos que comían de la comida del rey. Y entonces, ¿verdad? Dice en el versículo 17 que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, ¿fue la alimentación? Pues no. Pero sí sirvió que ellos se apartaran de los alimentos inmundos que comía el rey y del vino que él bebía. Sí sirvió. Pero la inteligencia, la sabiduría, se las dio Dios. Y luego dice que en el versículo 18, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que les trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos, que sí eran malos, ¿verdad?, que había en todo el reino. Entonces, ¿de dónde venía la sabiduría? Del temor de Dios. Ellos eran jóvenes, temerosos de Dios. Sabían que estaban ahí, en ese lugar, por el pecado de sus padres. Sabían que no eran libres. Es más, los castraron. Ellos no podían ya tener familia. Tenían que estar enteramente dedicados al servicio del rey. Sin embargo, con todo y eso, ellos servían a Dios. ¿Servían al rey? Sí, pero también servían a Dios. Y luego viene una prueba tremendísima. Gracias a Dios, ¿verdad? Si yo soy Daniel, pues me siento bien porque ya me escogieron, ya estoy en la corte del rey.
ya me promovieron, ya no soy un cualquiera de los esclavos. Pero después viene otra prueba, en la cual el rey Nabucodonosor tiene un sueño, y ese sueño lo turba, y llama a todos los magos, astrólogos, ¿verdad? Vengan y necesito que me den la interpretación del sueño. El rey Nabucodonosor fue un rey tremendo, tremendo. Fíjense que era muy inteligente, porque les dijo: si ustedes me pueden decir el sueño, sabré que me pueden dar la interpretación. Y ellos dijeron: no, rey, dinos por favor cuál es tu sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación. Si ustedes no me dicen el sueño, ¿verdad? Sé que no me pueden dar la interpretación, sino que van a preparar una respuesta mentirosa. Así es que solamente hay una sentencia: si no me dicen qué es lo que soñé, van a morir. Rey, ningún rey en este mundo, ¿verdad? Ni aunque sea más poderoso, le ha pedido alguna vez a sabio alguno lo que tú pides. Más o menos, ¿verdad? Porque bueno, el chiste es que tenían que decirle el sueño. La cuestión es que el rey dice: pues una sola sentencia han, mándenlos matar. Por cierto, los magos y astrólogos dicen lo siguiente: ningún ser humano en este mundo puede darle al rey la interpretación, solamente los dioses, pero su morada de los dioses no es con los hombres. Pero ellos no sabían que Daniel sí tenía una comunión con Dios y que Dios moraba con Daniel. Esa es la gran diferencia. Mientras ellos estaban llenos de sabiduría y poder, y eran magos, y eran astrólogos, y eran hechiceros, y eran muchas cosas, Daniel no solamente tenía inteligencia y sabiduría, sino que tenía a Dios con él, a Dios de su lado. A veces, hermanos, casi nada. Pero fíjense cómo Dios a veces nos pone en circunstancias críticas, porque Daniel y sus amigos iban a ser asesinados, al igual que todos los demás sabios. ¿Por qué, si Dios amaba a Daniel y amaba a los demás, por qué los puso en una prueba así? ¿Por qué, si Dios te ama o me ama, por qué nos pone en pruebas tan difíciles, a veces tan fuertes, tan críticas? A lo mejor no de vida y muerte, pero nos pone en situaciones críticas. ¿Qué fue lo que produjo en Daniel y en sus amigos esta prueba? ¿Qué produjo en ellos? No dijeron: pues ya, ahora sí se acabó todo. Los puso en más autoridad, sí, pero antes se pusieron a orar, se pusieron a buscar a Dios. Si ya buscaban a Dios, le pusieron a buscar más a Dios. Señor, porque si ahora sí tú no nos respondes, se acabó todo. Dios nos pone en circunstancias críticas. Ahorita, gloria a Dios, estás en bendición, pero puede ser que Dios te ponga en una circunstancia crítica. ¿Por qué? Porque Él te va a elevar de nivel. Pero no puedo decir: pastor, pues estoy en una situación crítica porque Dios me va a elevar de nivel. ¿Y qué estás haciendo? Nada, estoy esperando a que Dios lo haga. No. ¿Qué hicieron ellos? Dios, ayúdanos, nos van a matar. Revélanos, por favor, ¿qué soñó el bendito Nabucodonosor? ¿Qué habrá soñado? ¿Verdad? ¿Quién sabe? A lo mejor si estaba, ¿verdad? Porque eran muy dados a fiestas y a muchas cosas, vino. Pues Dios, que es bueno, le revela el secreto a Daniel en un sueño, en la noche. Fíjense qué buen siervo Daniel. No dijo: Dios, revélamelo a mí, no, sino que juntó a todos sus hermanitos y dijo: miren, vamos a orar para que Dios nos ayude. Y bueno, Dios se lo reveló a él. Y al día siguiente, ¿verdad?, va con el que los iba a matar: no mates a los sabios, no mates a los astrólogos, llévame con el rey
y yo le voy a dar la revelación, la interpretación. Ah, qué palabras, qué autoridad. Que tú puedes decirle a aquel que tiene ya una comisión para matarte, no lo hagas, detente, porque yo tengo la respuesta. Y llega, ¿verdad?, este hombre con el rey. Mira, encontré uno de los cautivos de Judá que te va a dar la interpretación. Ah, ¿será posible que una persona de Judá, ¿verdad?, de los cautivos, me pueda a mí dar la interpretación más que mis sabios y mis astrólogos? Y entra Daniel, ¿verdad? Y le dice, mira, rey, ¿verdad?, el sueño, ¿verdad?, que tú tuviste, ni sabios, ni astrólogos, nadie te lo puede revelar. Pero hay un Dios en los cielos que quiere que tú sepas el futuro, ¿verdad? Y empieza Daniel a contar el sueño, ¿verdad?, de esa estatua que él ve, ¿verdad?, de oro, ¿verdad?, etcétera, de bronce, de plata. Y finalmente, cuando le da el sueño y la interpretación, ¿saben qué hizo el rey? Se postró ante Daniel y lo adoró. Y no solamente eso, sino que dijo a todos, adórenlo. Y le trajo regalos y le trajo dones, como si fuera un Dios. ¿Cuál fue la diferencia? La oración. La oración y tener una comunión con Dios. Dios te va a dar la respuesta que tú estás buscando. Es una respuesta que no vas a encontrar en la tierra. Es una respuesta que Dios tiene. Pero esa respuesta te va a hacer más sabio y más inteligente que cualquier persona en este mundo. Y esa sola respuesta te va a poner en lo alto. Porque para eso te puso Dios. Dios no te escogió para hacer cola, te escogió para hacer cabeza. Pero ¿qué es lo que nos falta? No confiar tanto en nuestra inteligencia. Señor, tú eres el que revelas todas las cosas. Tengo un problema, tengo una situación. Háblame y dime qué se hace en este caso. ¿Y sabes una cosa? Dios te va a hablar. Y cuando tú tengas la respuesta con toda autoridad, tú vas a decirle, miren, esto se resuelve así y así, y esto es así, ¿verdad? Porque yo lo sé, porque Dios me lo dijo. Y todas las cosas van a cambiar. Esa es la forma como Dios quiere que nos vayamos moviendo. No confiando en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, sino buscando al que revela los misterios, buscando al que conoce el futuro, buscando al que puede levantarnos. Y bueno, termino brevemente. Ya se me apagó aquí esto. Ok. ¿Por qué debería someterme? ¿Desafiarías tú a Dios? Porque todos los rebeldes lo desafían. ¿Y sabes qué pasa? Los rebeldes piensan que van a vencer a Dios, pero normalmente, ¿verdad?, al 100% de las veces, los rebeldes son derrotados y son castigados. Job 9:4 dice, Él es sabio de corazón, hablando de Dios, y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Aunque una persona diga, no Dios, las cosas van a ser como yo digo. Pues, allá tú. Isaías 2:1-28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Por otro lado, ¿qué tenemos nosotros? La cobertura de Dios. Ahí no cambia, a la siguiente. Ok, gracias. Proverbios 2:5-8 dice, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Qué recompensa hay
de estar en el temor de Dios, en esa sabiduría, en esa inteligencia, Dios te va a proteger, Dios te va a rodear, Dios te va a dar conocimiento, Dios te va a dar inteligencia. Él va a ser escudo alrededor de ti. Él va a guardar tus veredas, va a conservar tu camino. Y Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son el pago de la humildad y el temor de Jehová. El temor de Jehová es la inteligencia, es la sabiduría. No les estoy diciendo no estudien, no estoy diciendo no analicen, no les estoy diciendo desprecien la sabiduría humana, sino todo hay que llevarlo a Dios. Fíjense que si Daniel hubiera dicho: yo no voy a estudiar nada de los caldeos porque los caldeos son unos idólatras y son unos hechiceros y son unos pervertidos, que no hubiera estudiado todo lo que tuvo que estudiar, lo tuvo que estudiar. Pero ¿qué hizo? Él separó lo bueno de lo malo y aplicó lo que realmente debía aplicar a su vida. Estudiémoslo todo, conozcámoslo todo, leámoslo todo, pero pasémoslo por el filtro de la palabra de Dios y apliquemos lo que realmente viene de parte de Dios. Gloria al Señor. Y termino con esta última diapositiva. La inteligencia espiritual es esa inteligencia para poder razonar, ¿verdad? Es un tipo de inteligencia diferente, no es como la inteligencia de este mundo, ¿verdad? Es ese discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo antes que cualquier otra persona, antes de que las cosas sucedan, que tú sepas si conviene o no conviene. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para poder comprender la diferencia entre obrar bien, hacer el bien y hacer el mal. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Aunque tú no veas resultados inmediatos de hacer el mal, siempre va a tener una consecuencia mala. Y aunque tú estés haciendo bien y no veas resultados inmediatos, siempre va a tener una consecuencia buena. Dios te va a bendecir. Proverbios 2, 20 al 21. Dice: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Y Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Les voy a invitar a que nos pongamos todos de pie y vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que sea su sabiduría, su inteligencia, la que gobierne nuestra vida. Dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. Mejor teme a Jehová y apártate del mal. Mucha gente que es inteligente vive pecando porque piensa que puede brincarse las bardas, porque piensa que puede violar la ley, porque piensa que puede ir en contra de lo que está establecido y no pasa nada. Pero la palabra de Dios es clara: no seas sabio en tu propia opinión. Mejor teme a Dios y deja de hacer lo malo. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar en esta sabiduría, en esta inteligencia que solamente podemos encontrar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir los engaños de Satanás, de la serpiente, aún, Señor, antes de que podamos razonarlo. Que nuestro espíritu nos ayude a comprender inmediatamente cuando hay un engaño en una proposición, en un negocio, en un convenio, en un diálogo, en una persona, Señor. Ayúdanos a discernir. En un pensamiento nuestro, Señor, que dejemos anidar. Porque sabemos, Señor, que muchas veces en nosotros pasan pensamientos que parecen inocentes, Señor, pero que después dan a luz, Señor, a maquinaciones. Y las maquinaciones finalmente conducen al pecado y el pecado a la muerte. Danos sabiduría, Señor, para conducirnos en tu temor. Nuestro deseo, Señor, es agradarte. Nuestro deseo, Señor, es
elegir la opción, Señor, que tú nos das de obedecerte y ser benditos. Eso es lo que queremos, Señor, obedecerte y ser benditos. Así es que aparta, Señor, nuestros pensamientos y nuestras meditaciones y nuestras maquinaciones, Señor, quítalas de nuestra vida, para que nuestro pensamiento, Señor, solamente esté en ti, en hacer tu voluntad, en hacer lo que es bueno, Señor, para la sociedad, lo que es bueno, Señor, para nuestra familia, lo que es bueno para nuestra vida, Señor, lo que es bueno para tu obra, Señor. Que nuestros pensamientos estén ahí, Señor. Quita, Señor, de nosotros pensamientos, música, Señor, recuerdos, todo aquello, Señor, que nos pueda llevar a pensamientos que son contrarios a tu palabra, Señor. Que nuestra mente esté continuamente, Señor, meditando en ti, Señor. Que nuestros pensamientos, Señor, estén en ti, en tu palabra, estén en tus caminos, Señor. Ora Mahashiri Harabashanda. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú en cada uno de mis hermanos traigas una revelación. Y Hashandana Mahashori Maharabasari Barabashiri. Señor, que esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, Señor, sea con mis hermanos en el nombre de Jesús. Iria Mahashari Barabashiri. Conforme ellos, Señor, están leyendo la palabra de Dios, Señor, conforme ellos, Señor, están teniendo comunión unos con otros, conforme ellos, Señor, están viviendo la vida, Señor, que todas las cosas, Señor, les enseñen y las puedan analizar por medio de tu sabiduría, Señor. Abashiri, Harabashiri, Señor. Padre, danos, Señor, esa inteligencia, Señor, espiritual. Danos, Señor, esas capacidades, Señor, pero necesitamos buscar de ti. Necesitamos, Señor, que tú nos hables. Necesitamos, Señor, así como Daniel, Señor, y sus amigos, Padre, buscarte a ti porque tú tienes todas las respuestas, Señor. Y cuando tú des la respuesta, Señor, nadie podrá decir nada. Incluso el rey, Señor, se va a postrar. Señor, y nosotros daremos gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres el que levantas. Tú eres el que tienes nuestra vida en nuestras manos, en tus manos, Señor. Señor, si tenemos nuestra mano en nuestras vidas, perdónanos, Señor, porque tú eres el que debes tener nuestra vida en tus manos. Y sabemos, Señor, que nuestra vida está en tus manos, Señor, si estamos orando y si estamos continuamente pidiéndote dirección, Señor, sobre cada asunto y situación. Si estamos orando por nuestros hijos, si estamos orando por nuestra esposa, nuestro esposo, si estamos orando por nuestros padres, si estamos orando, Señor, por nuestra familia en general, si estamos orando, Señor, por las personas perdidas, entonces sabremos, Señor, que nuestra vida está en tus manos y no en nuestras manos. Porque todo lo que está en tus manos será bendito. Todo lo que está en tus manos será prosperado, Señor. Por eso llevamos todo a ti, Señor. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de esa falsa, Señor, inteligencia que este mundo alaba, pero que es vanidad, Señor. Y ayúdanos a realmente tener la inteligencia espiritual, la sabiduría que hay en el temor de Jehová, que esté en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a nuestro buen Dios. Bueno.